Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, bendiciones para todos y empezamos la clase de budismo y hoy vamos a ver los 3 entrenamientos superiores. La práctica budista básica implica entrenarnos en 3 áreas. Podemos entrenarnos en ellas para superar nuestros problemas y sufrimientos porque nos preocupa nuestro bienestar. O podemos entrenarnos en ellos con amor y compasión para ser de mayor beneficio para los demás seres. Y los 3 entrenamientos superiores son la disciplina ética, la concentración y el darse cuenta que discrimina. El primero, la disciplina ética, es la habilidad de abstenerse de las conductas destructivas. ¿La ética qué significa? La ética significa que nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Por tanto, tener una disciplina ética es abstenernos de comportarnos de una manera destructiva, involucrándonos en la conducta constructiva. El primer entrenamiento es acerca de la autodisciplina, porque no tratamos de disciplinar a otras personas, sino a nosotros mismos. Por tanto, este primer entrenamiento es para nosotros, para autodisciplinarnos de una manera ética en generar conductas constructivas y abstenernos de las conductas destructivas. Si todo se basa en función de la ley del karma, nosotros, para iluminarnos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos totalmente purificar nuestra mente de todo lo que es dañino, todo lo que es negativo, todo lo que es del ego. Y la disciplina ética es saber conscientemente lo que está bien y lo que está mal y por tanto hacer lo que está bien y abstenernos de hacer lo que está mal. Es una disciplina para nosotros. Vamos por el segundo, que es la concentración. Es la habilidad de enfocar nuestra mente de tal forma que no experimentemos vagabundeo mental con todo tipo de pensamientos superfluos. Por tanto, estar concentrados y estar atentos y enfocados para que nuestra mente no esté distraída, no esté adormecida, no esté negativa. Además de la estabilidad mental, también es necesario desarrollar una estabilidad emocional de tal manera que nuestra mente no se vea avasallada por el enojo, por la ira, el apego, los celos y demás. Así que en la disciplina ética tenemos que generar conducta constructiva y abstenernos de la conducta destructiva. Tenemos que portarnos bien. Al segundo, la concentración ya es más mental, es algo mental. Tenemos que enfocar nuestra mente para tenerla clara, aguda, enfocada, despierta, para que no esté totalmente distraída, adormecida. Y por tanto, cuando aparezcan emociones negativas, estar ahí para observarlas y poder transformarlas. Y el tercer punto, que es darse cuenta que discrimina, es la habilidad de discriminar o de diferenciar entre lo que ha de ser adoptado y lo que ha de ser abandonado. Discriminar significa diferenciar, ¿no? Es decir, como cuando vamos a comprar verduras y decimos, esta no se ve bien, pero la otra sí. Discriminar es como elegir, es como decidir. Esto no está bien, por lo tanto no lo hago. Esto sí está bien, por lo tanto sí lo hago. Darnos cuenta. Así que en este contexto discriminamos en términos de la conducta
lo que es apropiado y lo que es inapropiado, dependiendo de las circunstancias en las que estemos experimentando y las personas con las que nos rodeemos también. A un nivel más profundo, discriminamos entre lo que verdaderamente es la realidad y lo que son solamente nuestras proyecciones mentales. ¿Qué son las proyecciones mentales? Pues son todo tipo de formaciones erróneas que nosotros tenemos debido a nuestro ego. Estamos experimentando algo y vemos la vida en función de nuestro ego. No estamos viendo las cosas tal y como son, sino que las interpretamos en función de nuestro ego. Así que debemos darnos cuenta de todo esto. Debemos diferenciar realmente en lo que está bien, lo que está mal, lo que tenemos que abandonar en nosotros. Y cuesta, este tercer punto cuesta mucho porque claro, el darse cuenta es lo que más cuesta. Darnos cuenta de que realmente estamos pensando mal de alguien o pensando mal de algo. Y echar la culpa al otro y decir, no, es que es el otro el que... Pero realmente nadie de allá afuera tiene la culpa. Es uno mismo que está teniendo una percepción errónea de lo que está viviendo. Si no nos gusta a alguien es porque estamos teniendo una percepción errónea sobre esa persona. No estamos viendo sus virtudes ni su potencial de Buda, solamente estamos viendo algún defecto y solamente vemos ese defecto. Y por tanto esa persona no nos gusta, no nos cae bien. Y la criticamos, la juzgamos y esto es una percepción errónea. Así que el budismo nos invita a intentar ver siempre también lo positivo en las personas y las situaciones, no solamente ver lo negativo, porque es muy fácil ver lo negativo. Pero para ver lo positivo debemos ampliar nuestro campo de visión, debemos trascender un poquito esas limitaciones mentales que tenemos. Así que sea que practiquemos estos tres entrenamientos para nuestro beneficio o para el de los demás, podemos acercarnos a cualquiera de las aproximaciones desde dos puntos de vista. Ambas se derivan de una división de su santidad el Dalai Lama que hace cuando habla frente al público en general. Y en ella describe que el budismo tiene tres partes. La primera parte es la ciencia budista, la segunda es la filosofía budista y la tercera es la religión budista. Vamos a ver la primera parte, la ciencia budista. Se refiere principalmente a la ciencia de la mente, cómo opera nuestra mente, nuestras emociones y lo que al Dalai Lama le gusta llamar la higiene mental. Bien, higiene mental es pues ir purificando nuestra mente. El budismo tiene un análisis muy detallado de los diferentes estados emocionales y de cómo operan y se relacionan entre sí. Entonces, dentro de la ciencia budista también se incluyen la ciencia cognitiva, la cosmogonía, la materia y la medicina. La ciencia cognitiva es cómo opera nuestra percepción, la naturaleza de la conciencia y diversos métodos de entrenamiento para ayudarnos a desarrollar concentración. Bien, por tanto, la ciencia cognitiva son diversos métodos de entrenamiento que nos ayudan a desarrollar concentración. El segundo punto, la cosmogonía, es un análisis detallado de cómo inicia, permanece y termina el universo. Luego está el tercero, la materia, es un análisis detallado de cómo funciona la materia, la energía, las partículas subatómicas, etcétera, etcétera. Y luego está la medicina, que es cómo funciona la energía dentro del cuerpo. Estos cuatro aspectos estarían dentro de la ciencia budista. El punto número 2 es la filosofía budista
Y dentro de este punto tenemos la ética, la lógica y metafísica y la causa y efecto. El primero, la ética, es la discusión de los valores humanos básicos, tales como la amabilidad y la generosidad, que no están necesariamente relacionados con ninguna religión y de los que cualquiera puede beneficiarse. Por tanto, la ética es muy importante dentro de la filosofía budista. Bien, los valores humanos, la amabilidad, la generosidad, saber lo que está bien, lo que está mal y actuar de una manera ética para beneficiar siempre a los demás y a uno mismo. El segundo es la lógica y la metafísica. Es una presentación detallada de la teoría de conjuntos universales, particulares, cualidades, características y demás, cómo funcionan juntos y cómo los conocemos. Bien, la metafísica es lo que está más allá de la física. Y el tercero es la causa y efecto. Es un análisis detallado de la causalidad, qué es la realidad y cómo nuestras proyecciones distorsionan esta realidad. Y el tercer punto es la religión budista. Incluye la esfera de la práctica budista propiamente dicha y abarca aspectos como el karma, el renacimiento, las prácticas rituales, los mantras y demás. Aquí, en este tercer punto, lo que entra más es toda la práctica del Dharma. Por lo tanto, es específica para aquellos que siguen el camino budista, para aquellos practicantes que siguen el Dharma. Estos tres entrenamientos pueden presentarse simplemente en términos de la ciencia y de la filosofía budistas, haciéndolas aplicables y apropiadas para todo el mundo, o pueden presentarse también en términos de la religión budista. Esto corresponde a una división que se llama o el Dharma Light o el Dharma auténtico. El Dharma Light es practicar métodos de la ciencia y la filosofía budistas solo con el fin de mejorar nuestra vida. Bien, es decir, sería solamente aplicar el punto 1 y el punto 2 solamente para mejorar nuestra vida. Y el Dharma auténtico es adoptar los tres entrenamientos, por tanto, enfocarnos mucho en el tercero, que es la práctica, para alcanzar las tres metas budistas, que es, la primera meta es un mejor renacimiento, la segunda es la liberación del renacimiento, por tanto la liberación del samsara, y la otra es lograr la iluminación. Entonces el Dalai Lama nos dice, por lo general, cuando hablo del Dharma Light, lo hago en términos de que es un paso preliminar para el Dharma auténtico, porque es preciso que reconozcamos la necesidad de mejorar nuestra vida ordinaria antes de que podamos pensar en otras metas espirituales. Si nosotros no mejoramos nuestra vida ordinaria, ¿cómo podemos lograr algo más elevado? Sin embargo, la ciencia y la filosofía budistas no son necesariamente un preliminar de la religión budista. Así que podemos revisar cómo utilizar estos tres entrenamientos para mejorar nuestra vida, sin importar si los pensamos como preliminares de un camino budista o solo en general. Dice, los tres entrenamientos son parte de lo que necesitamos para liberarnos de las causas de nuestros problemas. Esta es una forma muy útil de entender los tres entrenamientos porque indica el por qué habríamos de entrenarnos en ellos. Así que, si tenemos problemas en la vida, podemos observar, ¿hay algún problema con mi disciplina ética, con la forma en la que actúo y hablo? ¿Hay algún problema con mi concentración? ¿Estoy totalmente distraído y disperso o soy un desastre emocional?
Especialmente, ¿hay algún problema con mi forma de diferenciar entre la realidad y mis proyecciones mentales? Entonces, estas tres preguntas son importantes para poder realmente tener darse cuenta de cómo estamos. Y ahora veremos la causa del sufrimiento. Desde el punto de vista de la filosofía budista, la causa del sufrimiento es el no darse cuenta. No nos damos cuenta o estamos confundidos acerca de dos cosas en particular. Lo primero de lo que no nos damos cuenta es de la causa y el efecto, en especial en términos de nuestra conducta. No nos damos cuenta de que cuando nosotros generamos causas, estas van a tener consecuencias. Si tenemos, por ejemplo, emociones perturbadoras como el enojo, la codicia, el apego, el orgullo, la envidia, etc., entonces actuaremos de manera destructiva. Siempre. Siempre que tengamos emociones perturbadoras, siempre vamos a actuar de manera destructiva, porque vamos a estar totalmente impulsados por ellas, condicionados por ellas. Nos enojamos y ¿qué hacemos? Tenemos pensamientos hacia personas negativos. O nos encelamos y tratamos de lastimar a otros, nos apegamos y nos aferramos a las personas, y todo esto nos va a causar problemas. Debido a que todas estas emociones perturbadoras causan que actuemos de manera destructiva y también autodestructiva, pues el resultado final, ¿qué es? Sufrimiento. Por tanto, vemos aquí que la causa del sufrimiento es que no nos estamos dando cuenta de nuestras emociones perturbadoras. No nos damos cuenta de que tenemos ira, de que estamos enojados, de que tenemos envidia o estamos apegados o que tenemos codicia, celos, orgullo y demás. Así que es útil revisar la definición de emoción perturbadora. Es un estado mental que cuando surge causa que perdamos nuestra paz mental y nuestro autocontrol. Cuando surge una emoción perturbadora, ¿qué sucede? Perdemos la paz y el autocontrol y estamos totalmente poseídos por esta emoción perturbadora y nos dejamos llevar por ella. Y entonces causamos daño a otros, a nosotros mismos y luego ¿qué pasa? Experimentaremos sufrimiento. Si nos enojamos y le gritamos a alguien, es muy probable que esa persona también se moleste, pero también es posible que no. Quizás ni siquiera escuche lo que le decimos o solamente se ría y piense que somos tontos. Pero nosotros sí perdemos nuestra paz mental y nos alteramos emocionalmente, lo que con frecuencia dura aún después de que dejemos de gritar. Si tú, por ejemplo, le gritas a una persona que ya está iluminada, esta persona iluminada no le vas a afectar para nada, pero tú sí te vas a quedar mal. Vas a perder tu paz interior y vas a sentirte todavía alterado emocionalmente, aún horas después de haberle gritado o de haberle dicho algo negativo. Tanto si es un Buda al que no le afecta, pero si es una persona que sí le afecta, tú te quedas igualmente mal. Es una experiencia desagradable. Y debido a que perdemos el autocontrol, decimos cosas de las que después nos podemos arrepentir. Actuamos de esta manera porque realmente no entendemos la causa y el efecto. Con frecuencia no entendemos que si actuamos de cierta manera, bajo la influencia de estas emociones perturbadoras, esto nos producirá sufrimiento. Así que es muy importante entender
la causa y el efecto, la ley del karma. También actuamos de esta manera porque podemos estar confundidos acerca de la causa y el efecto y lo entendemos de forma opuesta. Con frecuencia pensamos, gritarle a esa persona me hará sentir mejor, lo cual por supuesto realmente nunca sucede así. O cuando estamos muy apegados a alguien le decimos, ¿por qué no me llamas o me visitas más seguido? Lo que por lo general ahuyenta a las personas. Cuando nosotros intentamos retener a los demás, intentamos que estén enganchados a nosotros, provocamos lo contrario, el efecto opuesto. No logramos lo que deseamos porque estamos confundidos acerca de cómo opera la causa y el efecto. Y luego, primero hemos visto el primer punto de la causa del sufrimiento y ahora veremos el segundo punto. Y el segundo tipo de no darse cuenta que tenemos es con respecto a la realidad. El primero era con respecto a la causa y el efecto y este segundo es con respecto a la realidad. Así que tenemos actitudes perturbadoras porque estamos confundidos acerca de la realidad. Un ejemplo sería la preocupación excesiva por uno mismo, con la que siempre estamos pensando en lo mío, en mí mismo, en mí, en yo. Puede ser un aspecto muy juzgador y es posible que derive en un síndrome en el que sentimos que tenemos que ser perfectos. Aun si actuamos de forma constructiva, tratando de ser perfectos y de tener todo en orden, se vuelve también bastante compulsivo. A pesar de que podemos tener cierta felicidad temporal, rápidamente se transforma en insatisfacción porque aún pensamos, no soy lo suficientemente bueno, no soy perfecto, no soy lo suficientemente perfecto. Y nos presionamos tanto para mejorarnos a nosotros mismos que acabamos sufriendo. Tomemos el ejemplo de alguien que es obsesivo con la limpieza. Un perfeccionista en lo que se refiere a la limpieza de su hogar. Tiene la idea equivocada de que puede controlarlo todo, mantenerlo todo limpio y en orden. Pero es imposible, porque lo limpias todo, lo dejas todo perfecto, te sientes muy bien, pero luego vienen los demás, tu familia, los niños, llegan a casa y empiezan a desordenarlo todo, a ensuciarlo todo, y te sientes insatisfecho y tienes que volver a limpiar de nuevo. De esta manera te vuelves compulsivo. Y cada vez que sientes un poquito de felicidad, dices, ¡ah, qué bien! Ahora todo está en orden. Esta sensación va a desaparecer con gran rapidez. Y por lo tanto siempre falta algo. Entonces, no nos damos cuenta con respecto a la realidad. Este no darnos cuenta hace que busquemos la felicidad en el mundo y vemos que el mundo solamente nos puede dar insatisfacción. Nos puede dar algún tipo de felicidad temporal, pero va a durar muy poquito y luego aparece otra vez la insatisfacción, la frustración, el sufrimiento. Al repetir este tipo de conducta compulsiva, sea una emoción o una actitud perturbadora, obtenemos lo que se conoce como sufrimiento que todo lo impregna. Se refiere a cómo desarrollamos hábitos de tal manera que realmente perpetúan nuestros problemas. No solo nos afecta mentalmente, sino que también físicamente. Por ejemplo, si siempre estamos enojados, también tenemos la presión arterial alta y luego nos da una úlcera por preocuparnos y demás. O si estamos obsesionados con la limpieza, pues no podemos relajarnos. Siempre estamos tensos porque todo tiene que estar limpio, perfecto.
Y esto es muy difícil mantenerlo siempre así. Entonces, claro, acabas estresado, agotado, con dolor de cabeza, acabas enojado, irritado. Y esto es muy, muy doloroso, es un sufrimiento muy doloroso. Entonces, ¿cómo nos ayudan los 3 entrenamientos a eliminar estas causas de nuestros problemas? Así que estos 3 entrenamientos nos ayudan a eliminar las causas de nuestro sufrimiento. La primera, la disciplina ética, es tener conductas constructivas y abstenernos de las conductas destructivas, hacer el bien y evitar el mal. Segundo, la concentración es estar totalmente con una mente enfocada, atenta, concentrada, una mente que no esté distraída, que no esté dormida. Y luego, el darse cuenta que discrimina es tener la habilidad de diferenciar entre lo que ha de ser adoptado y lo que ha de ser abandonado. Son las 3 maneras o 3 entrenamientos superiores que nos dice el budismo para poder evitar las causas del sufrimiento. El entendimiento clave para desengañarnos de todo esto es que la felicidad y la insatisfacción que experimentamos en nuestra vida provienen de nuestra propia confusión. Es nuestra propia mente que está confundida. En lugar de culpar a los demás de nuestros problemas, en lugar de culpar a la sociedad, a la economía, a las religiones, a esto, a otro, pues nos enfocamos en un nivel más profundo. Observamos cómo enfrenta nuestro estado mental todas estas situaciones. Es posible que lidiemos con muchas situaciones difíciles, pero aquí estamos hablando de nuestra sensación general de infelicidad y del tipo de felicidad fugaz. Y debiésemos aspirar a más, a un tipo de felicidad que surge con la paz mental y que es mucho más duradera y mucho más estable. Cuando nos topamos con dificultades, podemos deprimirnos y sentirnos absolutamente miserables, o podemos enfrentarlas con más paz mental porque vemos la situación con más claridad. Y vemos lo que implica y las formas de abordar eso, en lugar de solamente sentir lástima por nosotros mismos. Entonces, la verdadera clave es entender que la causa de todo esto es nuestra propia confusión. ¿Qué es lo que debemos hacer para dejar de preocuparnos, para dejar de sufrir? Debemos cambiar nuestras propias percepciones mentales, nuestra confusión. Debemos aprender a soltar toda esta rigidez que nos lleva a estados negativos de ansiedad, de preocupación. Tenemos tendencias muy fortalecidas de caer constantemente en estos estados de ansiedad, de preocupación. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene preocuparse tanto? ¿Qué sentido tiene preocuparse por algo que todavía no ha sucedido? Si no ha sucedido, ¿por qué preocuparse? Y si sucede, entonces busca remedio. No te preocupes, busca un remedio. No perdamos el tiempo en preocuparnos. Esta es la confusión. Y esto es lo que tenemos que transformar en nuestra mente. Cada vez que tenemos una confusión, entonces decimos, es absurdo mantenernos enfocados en esa confusión, porque esto me hace sufrir. Cuando reflexionamos en torno a los 4 hechos de la vida, obtenemos el valor al ver que nuestros problemas y nuestras emociones negativas no son estáticas, sino que pueden mejorarse y pueden ser eliminadas completamente. No se quedan ahí para siempre. Una vez que trabajamos con las causas de nuestro sufrimiento, que son estos 3 entrenamientos superiores,
entonces el sufrimiento deja de existir, pero sus causas no desaparecen por sí solas. Una forma increíble de vivir nuestra vida es dentro del contexto de estos tres entrenamientos: la ética, la concentración y el darse cuenta que discrimina. Trabajan juntos de forma simultánea para acercarnos a esto que siempre estamos buscando, que es la felicidad. Así que este tema de los tres entrenamientos superiores es muy importante en el budismo.